Voy a contarte algo que tal vez remueva algo profundo en tu interior. La mayoría de las personas, al llegar a los 45 años o más, tienden a resignarse. Aceptan con tristeza que es demasiado tarde para cambiar su situación económica, emocional o incluso espiritual. Se convencen de que los grandes logros ya no son para ellos, que pertenecen a los jóvenes, a quienes tienen contactos o a los que nacieron en cuna de privilegios. Pero existe un pequeño grupo, casi como un rebaño escogido, que tras los 45 logra transformaciones asombrosas en sus vidas. No es azar, ni suerte, ni simple esfuerzo humano. Es que, al igual que el Santo Padre Pío, descubren una verdad que muchos ignoran. La verdadera batalla se libra en el alma y comienza por lo que uno cree que merece a los ojos de Dios. ¿Te has preguntado por qué hay personas que, a los 50, 55 o incluso 60 años, comienzan a cosechar frutos más abundantes que en toda su vida anterior? ¿Y por qué otros, con oportunidades similares, permanecen estancados para siempre? La respuesta no se encuentra únicamente en lo que haces, sino en lo que, en lo profundo de tu corazón, crees que eres digno de recibir. Tras años de observar a miles de personas que han prosperado en lo material y lo espiritual, se revela un patrón invisible que se repite con exactitud. Quienes florecen después de los 45 han aprendido a renovar su mente y su espíritu, reprogramando lo más oculto de su interior, su subconsciente, bajo la luz de la fe. Y aquí está la verdad que incomoda. Tu situación actual no es solo fruto de la economía, la edad o las circunstancias. Es reflejo fiel de lo que crees que Dios ha dispuesto para ti. Como bien decía el Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Y lo que siembras en tu interior, con fe o con desesperanza, eso es lo que germina. Tu mente, como un jardinero diligente, no juzga las semillas. Si siembras escasez, resignación y derrota, eso mismo cultivará con paciencia. Pero si plantas esperanza, fe viva y convicción santa, el alma se alinea con el plan divino. La Sagrada Escritura en Proverbios 23:7 declara con sabiduría eterna: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No es solo poesía, es una ley que rige tanto lo espiritual como lo psicológico. Lo que verdaderamente crece en tu corazón, más allá de lo que dices con los labios, se manifiesta en tu realidad. La diferencia crucial entre los que se resignan y los que se levantan con nuevos bríos está en una decisión interna. Alimentar la mente y el alma con pensamientos que honren el propósito que Dios ha sembrado en cada uno. Aquellos que, como el Padre Pío, cultivaron una fe firme y constante, incluso entre el dolor y la incomprensión, lograron tocar almas y cambiar destinos. Pero, ¿cómo se logra esto de manera concreta? Muy pocos comprenden la diferencia entre querer algo y tener un deseo ardiente consagrado. Desear sin acción es tibieza, es decir, quisiera mejorar, mientras se continúa viviendo de la misma manera. El deseo ardiente, en cambio, es fuego interior, es hambre santa de plenitud, que consume todo pensamiento y se convierte en oración constante. Es tan fuerte que no puedes dormir tranquilo hasta haber realizado lo que has visto primero en la fe. Padre Pío vivía con esa intensidad. Sentía el sufrimiento de otros como suyo, oraba sin cesar y no descansaba hasta que el alma se acercara a Dios. Esa intensidad no tiene edad. De hecho, después de los 45 años, tienes una ventaja que los jóvenes aún no poseen. Sabes con certeza qué no quieres más en tu vida. Has probado el sabor amargo de la mediocridad, y si ese dolor lo consagras con fe, se transforma en el combustible más poderoso para un nuevo comienzo. Pero la sociedad, con sus moldes mundanos, ha sembrado en muchos la idea de que después de cierta edad hay que bajar los brazos, que ya no es tiempo de soñar, sino de conformarse. Esa mentalidad es una herida profunda,
un virus silencioso que infecta incluso la fe. Es como una niebla que nubla la visión del alma. Te empuja a buscar razones para no avanzar, en lugar de encontrar razones por las que Dios sí puede obrar maravillas en ti. Y aquí está la ironía divina. Quienes más prosperan después de los 45 son los que, como el Padre Pío, se rebelan contra esa programación. Deciden vivir bajo el Evangelio, no bajo las estadísticas. En la carta a los Romanos 12:2 leemos: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no ocurre por accidente. Es fruto de una decisión espiritual diaria, que comienza con un sí a la gracia de Dios. Padre Pío nos enseñó que el alma que confía no será defraudada. Él mismo fue un testimonio viviente de que la transformación no tiene edad, sino fe. Fue incomprendido, criticado y aún así perseveró, guiando a miles por el camino de la conversión. La mente humana, tal como enseñan los grandes santos de nuestra fe, tiene una profundidad espiritual que muchas veces ignoramos. Padre Pío, quien vivió una vida de oración, sacrificio y profunda comunión con Cristo, solía decir que la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Y es justamente en ese terreno interior, la mente y el alma, donde comienza toda verdadera transformación. Tu subconsciente, ese rincón sagrado donde residen tus creencias más arraigadas, no distingue entre una vivencia real y una intensamente imaginada. Por eso, al igual que meditamos en los misterios del Santo Rosario, también podemos ejercitar una visualización diaria que esté alineada con la voluntad de Dios. Cada noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a visualizar, con precisión y gratitud, la vida que deseas llevar conforme al plan divino. No lo hagas como un simple deseo mundano, sino como una experiencia vivida en la presencia del Señor. ¿Cómo caminas con dignidad? ¿Qué rostro muestras al mundo? ¿Qué frutos das a los tuyos? ¿Qué respuestas recibes de quienes te rodean? No te centres en vanidades, sino en los detalles emocionales que tocan el alma. La paz, la gratitud, la humildad. Porque es allí donde el subconsciente, creado por Dios para ayudarte y no para hundirte, empieza a alinearse con una nueva vida. Padre Pío también sabía lo que era la lucha interior. Durante sus momentos más oscuros, cuando el enemigo lo tentaba y su cuerpo sufría los estigmas de Cristo, nunca dejó de actuar. Esa es la clave. La visualización sin acción no es más que ilusión. A quienes han pasado los 45 años y sienten que los sueños se han desvanecido, el Señor les dice: levántate y anda. Jodelene 5:8. La acción inspirada no nace del miedo ni del apuro, sino de una fe arraigada. Es entonces cuando las oportunidades se revelan, cuando se toman decisiones que antes parecían imposibles. No por magia, sino porque Dios actúa a través de una mente dispuesta y un corazón valiente. Como está escrito en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero esta promesa exige constancia, fe activa, vigilancia espiritual. Aquellos que permanecen estancados suelen habitar en el terreno del quizá y del más adelante. Pero los que verdaderamente transforman su vida toman una decisión firme, como la que tomó Padre Pío cuando se entregó sin reservas a la voluntad divina. Y esa decisión definitiva transforma la energía interior. El alma se fortalece, el subconsciente obedece y el camino se despeja. Ahora bien, toda decisión cristiana conlleva una cruz. Como dijo el propio Cristo, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Mateo 16:24. No hay transformación sin sacrificio. El precio puede ser el abandono de la queja, el esfuerzo diario en silencio, la disciplina del corazón. Tal como hizo Padre Pío, que ofreció cada sufrimiento por la salvación de las almas.
Tú también deberás estar dispuesto a pagar un precio por tu resurrección personal. ¿Estás dispuesto a madrugar una hora más para orar y trabajar? ¿A dejar gastos innecesarios para educar mejor a tus hijos? ¿A enfrentar el miedo con fe? Esa es la verdadera pregunta. Quiero que lo veas con claridad en una historia real. No es la de un gran empresario ni un místico del pasado, sino la de Aurelio Vázquez, un hombre común de Ciudad de México. A sus 47 años trabajaba como mecánico en la colonia Doctores. Sus días eran rutinarios, sus manos cubiertas de grasa, su cuerpo cansado. Su esposa, Esperanza, limpiaba casas para sostener lo poco que tenían. Sus hijos, Iván y Sofía, estudiaban en una escuela pública, pero Aurelio sabía que no podía pagarles la universidad. Ya estoy muy mayor para cambiar, se decía Aurelio mientras se lavaba las manos con jabón de barra, luchando contra la grasa que parecía parte de su propia piel. Había vivido años con esa idea fija, como si el destino ya estuviera sellado. Pero el Señor tiene sus caminos, y a veces permite que algo se rompa para hacernos nuevos. Así fue que, una mañana de octubre, don Raúl, el dueño del taller donde Aurelio había trabajado 20 años, llegó con una expresión distinta, sombría, como si llevara una cruz muy pesada. Las ventas han bajado, los carros ya no se dañan como antes, y la gente prefiere talleres grandes, con tecnología moderna. Aurelio, lo siento, pero en diciembre cerramos. Te daré tu liquidación completa, pero ya no hay lugar para ti aquí. Aurelio sintió en el pecho como si lo apretaran por dentro. 20 años de fidelidad, de trabajo con las manos, de madrugar con el sol apenas saliendo, de vivir con dignidad. Aquella noche, sentado en una vieja silla de plástico, viendo al vecino regar sus plantas de tomate, fue invadido por un temor profundo, un pánico que no conocía. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quién contrata a un mecánico de 47 años? Todo es electrónico, todo lo manejan muchachos con estudios. Su esposa Esperanza se sentó a su lado, le tomó la mano y con esa fe sencilla que recuerda a Santa María en las bodas de Caná, le dijo: Dios no abandona a los que han trabajado con honestidad. Algo encontraremos. 3 días después, esperando el camión en la parada de Eje Central, se le acercó un anciano con una guayabera blanca y una mirada llena de paz. Disculpe, joven, ¿no trabajaba usted en el taller de don Raúl? Sí, señor. Bueno, trabajaba. El hombre se presentó como don Emigdio Contreras. Le contó que a los 52 años lo perdió todo, pero que a los 58, cuando muchos creen que ya no hay tiempo, logró levantarse y prosperar. ¿Sabe qué cambió mi vida? No fue aprender algo nuevo, fue desaprender lo viejo. Aurelio frunció el ceño. Don Emigdio le entregó una pequeña hoja con una dirección y le dijo: Esta noche, vaya a esa biblioteca. Hay una señora que da charlas sobre cómo transformar la forma de pensar. No le cuesta nada, pero puede abrirle caminos. Como el Padre Pío decía, no te preocupes, ocúpate en orar y confiar. Esa noche, Aurelio llegó a la biblioteca comunitaria, en la colonia Roma Norte. Unos 15 asistentes, de diferentes edades, lo recibieron con miradas expectantes. Doña Carmen, una mujer de unos 65 años con voz clara y firme como campana de misa, les habló sobre algo que Aurelio jamás había escuchado: el poder de la mente subconsciente. Nuestra mente, decía, es como un campo. Si siembras miedo, cosechas límites. Si siembras fe, cosechas milagros. Y eso, hermanos, es parte de nuestra herencia cristiana. Porque Dios no nos hizo para vivir esclavizados al miedo, sino para caminar en libertad. Aurelio recordaba las veces que se dijo a sí mismo: no tengo estudios, ya estoy viejo, soy solo un mecánico. Pero la voz de doña Carmen retumbaba en su interior. Después de los 45, usted ya sabe lo que no quiere. Ese dolor, esa insatisfacción, puede convertirse en el combustible del cambio.
Y si se lo entrega a Dios, Él puede hacer maravillas. Como lo hizo con el Padre Pío, pensó Aurelio. Un hombre que, a pesar del sufrimiento, nunca dejó de confiar y fue testimonio de esperanza en medio del dolor. Padre Pío decía que el dolor es la leña del amor. Y en ese instante, Aurelio comprendió que su pérdida podía ser el inicio de una conversión. Doña Carmen pidió cerrar los ojos. Imaginen su vida sin la preocupación económica. No piensen en cómo. Solo véanse libres, caminando con dignidad, en gracia, con fe. ¿Qué dirían a sus hijos? ¿Cómo caminarían sabiendo que Dios ha provisto? Aurelio, con los ojos cerrados, imaginó su taller propio, limpio, con herramientas ordenadas, atendiendo con amabilidad a cada cliente. Sintió, como una caricia del espíritu, que algo dentro de él se encendía. Padre Pío decía que rezar es la mejor arma que tenemos, y por primera vez, Aurelio sintió deseos de rezar con todo su corazón, de pedir luz y valor. Salió de esa biblioteca con algo nuevo en el alma. No sabía cómo cambiaría su vida, pero comprendía que tenía que empezar por su mente y por su espíritu. Porque como enseñaba el Padre Pío, la fe lo ve todo claro, y quizás ese momento oscuro no era un final, sino una puerta santa que apenas se comenzaba a entreabrir. Por primera vez en muchos años, Aurelio permitió que su corazón se abriera a la esperanza. Como iluminado por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, comenzó a soñar con una vida diferente, más digna, más plena. Se imaginó llevando a Iván y a Sofía a una universidad católica, donde no solo recibirían educación, sino también formación en la fe. Se vio comprando una casa nueva para Esperanza, su compañera fiel, símbolo del amor y del sacrificio compartido. Se imaginó libre de la constante preocupación por el dinero, y en ese instante, como un susurro de lo divino, esa visión se sintió más real que su vida misma. Doña Carmen, mujer de profunda fe, les propuso un ejercicio espiritual, casi como un acto de contemplación cristiana. Durante 30 días, por la mañana y por la noche, debían hacer un ejercicio de visualización, pero con una condición. Tenía que ser específico, cargado de emociones reales, como si ya vivieran esa bendición. No digan solo quiero estabilidad, digan cuánto necesitan y para cuándo. Y siéntanlo como si Dios ya se los hubiera concedido, les dijo. Aurelio decidió intentarlo. Cada mañana, antes de levantarse, permanecía 5 minutos en silencio, como en oración, imaginando su propio taller de reparación de autos a domicilio. Se veía llegando a casas de familias con hijos, que no tenían tiempo de ir al taller, pero necesitaban ayuda. Visualizaba que en 6 meses tendría 5 clientes fijos que le pagarían 3,000 pesos mensuales cada uno. Al principio se sentía ridículo, pero como enseñaba Padre Pío, ora, espera y no te preocupes, algo en él empezó a transformarse. Caminaba con más firmeza, hablaba con más seguridad y comenzaba a reconocer las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Una semana después, mientras desayunaba en el puesto de Doña Lupe cerca del taller, escuchó a 2 mujeres hablar. Mi carro suena horrible, pero no tengo tiempo de llevarlo, decía una. A mí me pasa igual. El aceite ya está vencido y no puedo faltar al trabajo. Antes, Aurelio habría ignorado esas palabras, pero ahora algo en su interior, como una señal enviada desde lo alto, lo impulsó a actuar. Se acercó con el corazón latiéndole fuerte. Disculpen, señoras, no quiero parecer entrometido, pero escuché su problema. Soy mecánico, y si quieren, puedo revisar sus autos en sus casas los fines de semana. Las 2 mujeres lo miraron con sorpresa. Una de ellas, la señora Patricia, preguntó, ¿de verdad? ¿Y cuánto cobra? Aurelio sintió el impulso de cobrar poco, como siempre, pero recordó lo que doña Carmen decía. El valor viene de Dios,
y uno debe reconocer la dignidad de su trabajo. Entonces, con voz firme pero humilde, dijo: por una revisión general y cambio de aceite serían 800 pesos, incluyendo el aceite y el filtro. Era el doble del precio en el taller, pero ofrecía la comodidad del servicio en casa. Me parece perfecto. ¿Puede venir este sábado? Durante las siguientes 3 semanas, Aurelio siguió trabajando con don Raúl entre semana, pero los fines de semana empezó a recibir a sus primeros clientes a domicilio. La señora Patricia lo recomendó a sus vecinas, una de ellas a su hermana. En diciembre, cuando el taller cerró, Aurelio ya tenía 8 clientes regulares, pero el miedo seguía ahí, como una sombra. ¿Podría vivir de eso? ¿Y si fallaba? Una noche, mientras el silencio del patio lo envolvía, le compartió sus dudas a Esperanza. Ella lo miró con ternura y dijo: ¿sabes qué veo en ti que antes no veía? Seguridad. Cuando hablas de tu trabajo ahora, tus ojos brillan distinto. Antes llegabas agotado y molesto. Ahora llegas agotado, pero feliz. Ese fue su momento de decisión, de entrega. Como cuando San Pío abrazó el sufrimiento para vivir en la voluntad divina, Aurelio decidió entregarse por completo a su nuevo camino. No buscaría más trabajo en otro taller. Apostaría todo a su emprendimiento. Era diciembre de 2023. Tenía 47 años y comenzaba desde cero. Pero por primera vez en décadas sentía que respiraba con el alma. Los primeros meses de 2024 fueron más difíciles de lo que imaginó. Algunos clientes no pagaban, otros cancelaban sin avisar. Hubo semanas en que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Una tarde de marzo, después de una cancelación, Aurelio sintió que se derrumbaba. Había invertido casi todo en herramientas y refacciones. Se sentó en el patio, con la cabeza entre las manos, y le dijo a Esperanza: creo que me equivoqué. Tal vez deba volver a buscar empleo en un taller. Pero entonces recordó algo que había leído en la vida de Padre Pío. El sufrimiento es un regalo de Dios. Es una señal de que estás más cerca de Él. Y fue así como, en medio de la tormenta, encontró consuelo en su fe. La misma fe que lo había llevado a soñar. La misma que, ahora, le daría la fuerza para seguir adelante. Pero Esperanza le recordó algo que resonó en su corazón como una campana en la misa de domingo. ¿Te acuerdas de lo que decía doña Carmen? Que las pruebas no son castigos, sino exámenes que Dios permite para fortalecernos. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar porque estás bajo el amparo de la providencia? Esa noche, Aurelio retomó su rutina de oración y visualización, pero esta vez con más recogimiento, como quien se postra ante el Santísimo con todo el corazón. Se imaginó superando la crisis actual, sirviendo a muchos con su trabajo honesto, teniendo una lista de espera de clientes, comprando una camioneta nueva para transportar sus herramientas. En abril, como obra de la divina providencia, sucedió algo inesperado. Uno de sus clientes, el ingeniero Martínez, le pidió que revisara el carro de su jefe, un director de empresa constructora. Aurelio, haces un trabajo excelente y siempre estás cuando se te necesita. Mi jefe tiene 4 camionetas de la empresa que requieren mantenimiento constante. ¿Te interesaría un contrato mensual? Fue como si las palabras del Padre Pío resonaran en su interior. Ora, espera y no te preocupes. Aquello era exactamente lo que Aurelio había visualizado, pero también lo que había confiado en oración. Un cliente que le diera trabajo estable y constante. Sin embargo, al conocer el tamaño del contrato, sintió temor. Eran 15,000 pesos mensuales por mantener 4 vehículos, más dinero del que jamás había ganado. Su primera reacción fue dudar, pensar que no podría con tanto, que era demasiado para él. Pero esa noche, como muchas veces lo hizo Padre Pío en sus momentos de dificultad, no se dejó llevar por el miedo. Aplicó todo lo aprendido y, sobre todo,
se abandonó en la voluntad de Dios. Se imaginó a sí mismo cumpliendo con ese contrato con éxito. Sintió la paz que viene al saber que uno ha hecho lo correcto y confía en que Dios proveerá. Y así tomó la decisión. Aceptaría el contrato. Para diciembre de 2024, exactamente un año después de haber perdido su empleo en el taller de Don Raúl, Aurelio tenía 3 contratos empresariales, 12 clientes residenciales regulares y había contratado a Iván como su asistente. Sus ingresos mensuales eran de 35,000 pesos, el triple de lo que ganaba como empleado. Pero lo verdaderamente importante no era el dinero, sino la transformación que había vivido. Ya no se levantaba con desgano por las mañanas, se levantaba con gozo, como quien comienza el día con una oración al Espíritu Santo. Hablaba con sus clientes con la seguridad de quien sabe que su trabajo es una forma de servir. Y cuando escuchaba a otros hombres de su edad quejarse de que ya no hay oportunidades, sentía compasión, pero también una santa inconformidad, porque ahora sabía la verdad. Las oportunidades siempre han estado ahí. Lo que había cambiado era su capacidad de verlas, de confiar en lo que Dios podía hacer con su vida. En enero de 2025, Aurelio volvió a la biblioteca donde conoció a doña Carmen. Quería agradecerle lo que había hecho por él, pero ella, con la humildad de una mujer de fe, le dijo: Aurelio, yo no hice nada. Todo estaba ya dentro de ti. Solo necesitabas recordar quién eres realmente, hijo de Dios. Sorprendido, preguntó cómo sabía ella que todo saldría bien. Porque he visto muchos como tú. Personas que después de los 45 descubren que su fuerza no está solo en lo que saben hacer, sino en lo que están llamadas a hacer. La gracia de Dios no tiene edad. Doña Carmen le pidió un favor. ¿Podrías venir el próximo miércoles y compartir tu testimonio con quienes están comenzando? Muchos tienen tu edad y creen que ya es tarde. Hoy, Aurelio Vázquez tiene 48 años. Su hijo Iván estudia ingeniería mecánica en una universidad privada. Su hija Sofía está por terminar la preparatoria y ya cuenta con beca para estudiar administración de empresas. Esperanza dejó de limpiar casas y ahora administra la parte contable del negocio. Pero todos los miércoles por la noche, Aurelio acude a la biblioteca comunitaria. Se sienta ante personas que están donde él estuvo hace 2 años, temerosas, resignadas, convencidas de que ya no hay esperanza. Y les cuenta lo mismo que acabas de leer, porque ahora entiende lo que el Padre Pío repetía a quienes buscaban consuelo. No te preocupes por lo que pueda pasar mañana. El mismo Padre amoroso que hoy cuida de ti, lo hará también mañana y siempre. La prosperidad después de los 45 no es casualidad. Llega cuando decides dejar de ser víctima de las circunstancias y te conviertes, con la gracia de Dios, en el artesano de tu destino. La pregunta no es si puedes cambiar tu vida después de los 45 años. La verdadera pregunta es: ¿cuándo vas a dejar que Dios la transforme contigo? Porque como le dijo don Emigrio a Aurelio en aquella parada de camión, la pobreza no está en las circunstancias, sino en la mente que ha dejado de confiar. Y tu mente, a cualquier edad, puede ser renovada. Padre Pío lo sabía. El alma que confía no será defraudada. Ese es el verdadero secreto de quienes prosperan.